Antes de empezar, déjame presentarte una trivia. Cuando miramos a alguien que nos gusta o nos resulta atractivo, ¿qué sucede automáticamente con nuestras pupilas? Opción A. Se contraen ligeramente. Opción B. Se dilatan hasta un 45%. Opción C. Permanecen sin cambios. La respuesta la encontrarás al final del video. Empecemos. Imagina un momento en tu vida en el que te sentiste absolutamente seguro de algo. Podía ser al volante, pensando que eras mejor conductor que la mayoría, o debatiendo un tema político, convencido de que tu comprensión era superior, o incluso aprendiendo una nueva habilidad, creyendo que dominabas lo básico en tiempo récord. Piensa en esa sensación, una confianza inquebrantable, esa certeza que te inflaba el pecho. Ahora, respira profundo y hazte esta pregunta. ¿Y si esa confianza ciega fuera, en realidad, una señal de tu propia ignorancia? Este no es un ejercicio de modestia, sino una inmersión en uno de los fenómenos más fascinantes y, a la vez, más peligrosos de la psicología humana. El efecto Dunning-Kruger. El gancho es simple y brutal. A menudo, la gente que sabe menos es la que cree saber más. Piensa en la anécdota que dio origen a este estudio. Corría el año 1995 en Pittsburgh, Estados Unidos. Un hombre llamado MacArthur Wheeler decidió robar 2 bancos a plena luz del día. Lo hizo sin máscara, sin ninguna de las precauciones que tomaría un ladrón experimentado. Lo más increíble es que se untó la cara con jugo de limón. ¿Por qué? Porque, según su lógica retorcida, el jugo de limón se usa como tinta invisible, y por lo tanto las cámaras de seguridad no podrían grabarlo. Por supuesto, fue arrestado ese mismo día. Cuando la policía le mostró las grabaciones donde se veía su rostro perfectamente, Wheeler solo pudo murmurar: «Pero me puse el jugo». Este episodio surrealista capturó la atención del psicólogo David Dunning de la Universidad de Cornell. Junto a su estudiante de posgrado, Justin Kruger, Dunning se preguntó: ¿cómo es posible que una persona sea tan incompetente no solo en la tarea, robar un banco, sino también en la evaluación de su propia competencia? Lo que descubrieron en una serie de estudios publicados en 1999 cambió para siempre nuestra comprensión del autoconocimiento. El efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo que se resume en una amarga paradoja. La incompetencia no solo lleva a tomar malas decisiones, sino que también priva a la persona de la capacidad de reconocer que las ha tomado. En términos sencillos, es la ignorancia de la propia ignorancia. El que sabe poco tiene la doble maldición de equivocarse y, además, no tener el discernimiento necesario para darse cuenta de que se ha equivocado. Es el inicio de un viaje mental que nos lleva a las cumbres más ilusorias y a los valles más profundos del conocimiento. Para entender verdaderamente el efecto Dunning-Kruger, debemos visualizarlo. Es una curva, a veces representada como una montaña rusa o un valle. En el primer punto de la curva encontramos a la persona que recién comienza a aprender sobre un tema. Digamos, por ejemplo, que alguien decide estudiar filosofía. Lee 3 artículos populares, memoriza un par de citas de Nietzsche y mira un documental. Con esta pequeña cantidad de información superficial, su confianza se dispara. Esta persona llega a lo que se conoce popularmente como el pico de la estupidez, o Mount Stupid en el diagrama original. En este pico, la confianza es máxima, pero la competencia real es mínima. ¿Por qué ocurre esto? Dunning y Kruger identificaron lo que llamaron el doble azote o la doble maldición de la incompetencia. La primera maldición es la incompetencia real en la tarea. El principiante no tiene las habilidades para realizar la tarea correctamente. La segunda y más crucial maldición es la incompetencia metacognitiva. La metacognición es la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. Es la habilidad de evaluar con precisión qué tan bueno eres en algo. Si no sabes lo suficiente sobre, digamos, ajedrez, careces del marco de referencia necesario para identificar un buen movimiento, un error fatal, o incluso para distinguir a un novato de un gran maestro.
Tus escasos conocimientos te impiden medir correctamente la distancia que te separa del experto. Es una trampa psicológica muy eficaz. Para ser bueno en algo, necesitas habilidad. Pero para saber que eres malo en algo, también necesitas habilidad. Si careces de las habilidades de razonamiento o del conocimiento fundamental, no puedes reconocer tus errores, y mucho menos los estándares de excelencia de la disciplina. El resultado es una sobreestimación grotesca de la propia capacidad. Piénsalo en un contexto cotidiano. El conductor novato, con unas pocas horas al volante, puede sentirse invencible e inmune a los accidentes, mientras que el conductor experimentado mantiene una cautela constante. El aficionado que aprende un par de acordes en la guitarra se apresura a decir que ya sabe tocar, ignorando los años de práctica y teoría musical que definen a un verdadero músico. Este exceso de confianza es un escudo protector, una ilusión reconfortante que bloquea la dura realidad de la propia inexperiencia. Este es el punto más ruidoso, donde la opinión se disfraza de autoridad y donde la seguridad verbal se confunde con conocimiento profundo. Es un espejismo en la mente, y es la razón por la que el efecto Dunning-Kruger es tan visible en los debates públicos de hoy. Afortunadamente, el pico de la estupidez no es un destino permanente, sino una escala temporal. El viaje hacia la verdadera maestría es un camino mucho más humilde, y la primera parada después de la cumbre ilusoria es el Valle de la Desesperación. ¿Cómo se llega a este valle? El único camino es a través de una verdadera confrontación con la realidad. Imagina de nuevo a nuestro estudiante de filosofía. Después de proclamar a los cuatro vientos su nuevo conocimiento, se inscribe en un curso universitario o intenta leer un texto académico complejo. De repente su pequeño vocabulario de frases hechas se desmorona. Se encuentra con conceptos que desafían su comprensión superficial, autores que nunca había oído nombrar, y debates históricos con matices que su mente de principiante ni siquiera había imaginado. Lo que ocurre en este punto es un despertar metacognitivo. Al adquirir más conocimiento, el individuo desarrolla la capacidad de evaluar su propio conocimiento de forma más precisa. Las herramientas que le faltaban para ver su incompetencia, el conocimiento del campo, ahora están disponibles. Esta nueva habilidad le permite ver con escalofriante claridad la inmensidad de lo que le queda por aprender. La confianza, que antes estaba inflada artificialmente, se desploma. Esto es el valle de la desesperación. En este valle la persona experimenta duda, frustración y a veces la tentación de abandonar. Se da cuenta de que el camino del conocimiento es mucho más largo y empinado de lo que imaginaba en la cima ilusoria. Cuanto más sé, más me doy cuenta de lo que no sé. Como dijo el famoso filósofo. Es el momento en que el autoproclamado experto se transforma en un humilde estudiante. Su competencia real ha aumentado ligeramente, ha aprendido algo, pero su confianza autopercibida ha caído en picada. La brecha entre lo que cree que sabe y lo que realmente sabe se reduce, pero ahora es una brecha a la baja. Este fenómeno es la otra cara de la moneda del efecto Dunning-Kruger. Los verdaderos expertos a menudo tienen una tendencia opuesta, la de infravalorar sus propias habilidades. Para ellos la tarea se ha vuelto tan sencilla y automática que les resulta difícil concebir que otros la encuentren desafiante. Asumen, erróneamente, que si algo es fácil para ellos, debe serlo para todos los demás. Esta infravaloración en los más competentes se conoce como el síndrome del impostor en sus manifestaciones más leves, aunque es un concepto separado. En el contexto de Dunning-Kruger, simplemente significa que el experto genuino a veces subestima la rareza y el valor de su propio conocimiento. El valle de la desesperación es el lugar donde el crecimiento verdadero se pone a prueba. Solo aquellos que persisten a través de la duda y la frustración lograrán ascender de nuevo, esta vez sobre una base firme de competencia real. El camino de salida del valle de la desesperación no es rápido ni espectacular, es un ascenso constante y medido. Es un proceso de aprendizaje deliberado y de humildad sostenida. Si la persona decide no rendirse ante la abrumadora sensación de lo que le falta por aprender, comienza a trascender por la pendiente de la ilustración. En esta fase, cada nuevo conocimiento, cada habilidad dominada,
contribuye a dos cosas simultáneamente. Aumenta la competencia real y, lo que es igual de importante, aumenta la precisión de la autoevaluación. La confianza no vuelve a los niveles desmedidos e infundados del pico de la estupidez, sino que se alinea de forma más honesta con la habilidad adquirida. El estudiante de filosofía que perseveró ahora puede no solo nombrar a los autores, sino también comprender sus argumentos, trazar su evolución histórica y, crucialmente, identificar sus propias limitaciones y los vacíos en su conocimiento. Cuando habla lo hace con matices y cautela, a menudo introduciendo sus ideas con frases como «según mi entendimiento», «si no me equivoco», o «aún estoy explorando las implicaciones de...». Esta modestia es el sello distintivo de la competencia emergente. Con el tiempo y el esfuerzo continuo, se llega a la meseta de la sostenibilidad o meseta de la sabiduría. Aquí la persona ya es un verdadero experto o un gran maestro en su campo. Su competencia es alta y su confianza es igualmente alta, pero a diferencia del pico inicial, esta confianza está validada por años de práctica, resultados demostrables y una comprensión profunda de la materia. Han completado el círculo. Su competencia metacognitiva es tan alta que no solo pueden ejecutar la tarea con excelencia, sino que también pueden enseñar, entrenar y evaluar a otros con gran precisión. Lo interesante de esta meseta es que la curva de aprendizaje se nivela. No porque dejen de aprender, sino porque ahora saben que el conocimiento es un horizonte que siempre se expande. Entienden que, incluso en la maestría, siempre hay más por descubrir. La sabiduría, en el contexto de Dunning-Kruger, es el reconocimiento constante de los límites del propio saber, y es la razón por la que los verdaderos sabios a menudo son los más humildes. El recorrido por esta curva nos enseña que el mayor obstáculo para el conocimiento no es la dificultad de la materia, sino la ilusión de conocimiento que la superficialidad crea en nuestra mente. Nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos usar este conocimiento para dejar de ser víctimas de nuestro propio cerebro? Déjame detenerme aquí para presentarte otra trivia. ¿Qué hace el sarcasmo por nuestro cerebro? Opción A. Lo ralentiza porque debe procesar el doble sentido. Opción B. No tiene ningún efecto mental positivo. Opción C. Lo ejercita y promueve la creatividad al tener que interpretar el significado. La respuesta de esta y la primera trivia las encontrarás al final del video. Continuamos. El efecto Dunning-Kruger no es solo una curiosidad de la psicología. Es un motor de decisiones que afecta nuestra vida personal, profesional y social. Las consecuencias de la incompetencia disfrazada de seguridad son vastas y a menudo perjudiciales. En el ámbito laboral, este sesgo puede llevar a contrataciones equivocadas, donde el candidato más ruidoso y confiado, y que en realidad está en el pico de la estupidez, impresiona a los reclutadores más que el candidato modesto y genuinamente competente. Causa que los directivos tomen decisiones arriesgadas, basadas en suposiciones superficiales, sin la humildad de buscar el consejo de expertos. El resultado es un desperdicio de recursos, fallas de proyectos y un ambiente de trabajo donde la voz más fuerte, no la más sabia, es la que prevalece. En el ámbito social y político la situación se vuelve explosiva. En la era de la sobreinformación, cualquiera puede leer un titular o un extracto, generar una opinión fuerte y sentir que ha dominado un tema complejo como la economía, la climatología o la salud pública. Esta ilusión de conocimiento alimenta el polarismo y la incapacidad de diálogo. Cuando una persona está atrapada en el pico de la estupidez, no solo sobreestima sus propios argumentos, sino que, debido a su incompetencia metacognitiva, es incapaz de reconocer la validez y la profundidad de los argumentos del verdadero experto. Para ellos, el experto parece simplemente otro opinador, y esto genera desconfianza hacia la autoridad y el conocimiento científico. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra la ignorancia de la propia ignorancia? La solución no es un secreto, pero requiere un esfuerzo consciente y un cambio de mentalidad. 1. Busca el feedback crítico. La herramienta más poderosa es la crítica externa. Si tu autoevaluación no es fiable, necesitas depender de otros. Rodéate de personas que sean honestas, que no teman señalar tus errores y que sean más competentes que tú.
Si nadie te corrige, o estás en la meseta de la sabiduría, poco probable al principio, o estás rodeado de cómplices de tu ilusión. 2. Aprende de forma rigurosa. La única forma de salir del pico inicial es profundizando activamente. No te conformes con los titulares. Busca las fuentes primarias, entiende la metodología y, lo más importante, aprende el vocabulario y los conceptos fundamentales de la disciplina. Es el conocimiento sólido el que te dará las herramientas metacognitivas para evaluar tu propio desempeño. 3. Acepta la posibilidad de error. Adopta una mentalidad de crecimiento. Cada error no es una derrota, sino una confirmación de que estás en el valle de la desesperación, el lugar donde realmente se produce el aprendizaje. La frase clave es, ¿y si estoy equivocado? El camino de la sabiduría es el camino de la humildad intelectual. El conocimiento verdadero no es un interruptor que se enciende, sino un músculo que se entrena con cada reconocimiento de la propia insuficiencia. El efecto Dunning-Kruger ha encontrado un terreno fértil para su explosión en el entorno digital del siglo XXI. La facilidad para publicar y el anonimato de las redes sociales han magnificado la voz del incompetente autoconfiado. Antes, la incompetencia ruidosa tenía límites geográficos y sociales. Hoy, una persona en el pico de la estupidez puede llegar a miles o millones con su opinión superficial y ser recompensada con likes y shares que refuerzan falsamente su autoconfianza. Este mecanismo de validación social opera como una droga, alaba la seguridad en lugar de la sustancia. Se ha generado una cultura donde la autoridad se deriva de la audacia con la que se habla, más que del conocimiento real que se posee. La facilidad para el acceso a la información ha creado lo que se podría llamar la ilusión de la Google competencia. Buscar un término en línea nos da una sensación de comprensión que no es real. Hemos externalizado el conocimiento a nuestros dispositivos, pero no hemos internalizado la capacidad de juicio que acompaña a ese conocimiento. La gente puede confundir la capacidad de encontrar una respuesta con la capacidad de entender, analizar y aplicar esa respuesta en un contexto complejo. Esto es Dunning-Kruger impulsado por la tecnología. Para navegar esta era con sabiduría, debemos entrenar nuestra humildad metacognitiva. 1. Practica el escepticismo con uno mismo. La próxima vez que te sientas absolutamente seguro de algo, detente. Pregúntate, ¿podría defender esta postura en un debate riguroso con un experto en el tema? ¿Conozco las objeciones principales a mi argumento? ¿He buscado activamente información que contradiga mi punto de vista? Este acto de buscar la desconfirmación es una prueba de fuego para el verdadero conocimiento. 2. Mide la profundidad, no la extensión. Es mejor ser genuinamente competente en un área pequeña que superficialmente confiado en 20. Enfoca tus esfuerzos en dominar las bases de una disciplina hasta que tu propia autoevaluación se vuelva un medidor fiable. El momento en que pasas de la confianza ciega a la humildad y luego a la confianza mesurada es cuando sabes que has cruzado el valle de la desesperación. 3. Valora la modestia. Empieza a reconocer y recompensar en los demás y en ti mismo los signos de la competencia genuina. La cautela al hablar de lo que no se sabe, la precisión en el lenguaje, la disposición a cambiar de opinión ante nueva evidencia. Estos son los indicadores de un cerebro que se evalúa correctamente. El efecto Dunning-Kruger nos recuerda que la ignorancia no es felicidad. Es una barrera que nos impide mejorar, que nos aísla de la crítica constructiva y que en última instancia obstaculiza nuestro crecimiento. El camino hacia el conocimiento es un camino de continuo reconocimiento de la propia ignorancia. Como dijo el sabio, el verdadero conocimiento está en saber la extensión de la propia ignorancia. El objetivo no es saberlo todo, sino saber cuánto no sabemos y tener la humildad de querer seguir aprendiendo. Hemos recorrido un camino fascinante desde el arrogante pico de la estupidez de MacArthur Wheeler y su jugo de limón, hasta el humilde y productivo valle de la desesperación, culminando en la estabilidad de la meseta de la sabiduría. El efecto Dunning-Kruger es más que un nombre académico, es un espejo que sostiene nuestra mente ante nosotros mismos. Nos enseña una lección fundamental. La autoevaluación es una habilidad en sí misma y al igual que cualquier otra habilidad, debe ser cultivada, cuestionada y refinada constantemente.
La verdadera confianza no es ciega. Nace de la evidencia de la competencia y se mantiene con la humildad de la autocrítica. El objetivo no es eliminar la confianza, sino calibrarla. Buscamos que nuestra percepción de nuestras habilidades se acerque lo más posible a la realidad objetiva de esas habilidades. Y la única manera de lograr esa calibración es a través del esfuerzo continuo por aprender, por buscar la crítica y por aceptar que la sensación de no saberlo todo es, en realidad, el primer y más importante signo de que estás aprendiendo de verdad. Recuerda siempre, el ignorante confía ciegamente, el sabio duda con inteligencia. ¿Recuerdas las trivias que te presenté a principio y mitad del video? Vayamos a ellas. Trivia 1. Cuando miramos a alguien que nos gusta o nos resulta atractivo, ¿qué sucede automáticamente con nuestras pupilas? Opción A. Se contraen ligeramente. Opción B. Se dilatan hasta un 45%. Opción C. Permanecen sin cambios. Respuesta correcta. B. Se dilatan hasta un 45%. Es una respuesta biológica inconsciente a algo que nos interesa o nos atrae. Trivia 2. ¿Qué hace el sarcasmo por nuestro cerebro? Opción A. Lo ralentiza porque debe procesar el doble sentido. Opción B. No tiene ningún efecto mental positivo. Opción C. Lo ejercita y promueve la creatividad al tener que interpretar el significado. Respuesta correcta. C. Lo ejercita y promueve la creatividad al tener que interpretar el significado. El sarcasmo exige una alta capacidad de abstracción. Si este viaje a través de la psicología humana y el mapa del conocimiento te ha resultado revelador, y si crees que la sabiduría y la humildad intelectual son temas que merecen más exploración, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuestros futuros análisis sobre la mente humana y el mundo que nos rodea. Deja un me gusta si el video te ha aportado valor y comparte tu propia experiencia con el efecto Dunning-Kruger en los comentarios. ¿Cuál fue tu pico de la estupidez? ¿Estás ahora en el valle de la desesperación? Cuéntanos tu historia. Nos vemos en el próximo video.